Y quiero hablarles acerca de quién sería en nuestra vida nuestro peor enemigo. No sé si usted alguna vez ha pensado esto. ¿Quién para usted podría ser su peor enemigo? ¿Quién o qué podría en su vida dañarle a tal forma o quererle dañar a tal punto que se convertiría en un peor enemigo de todo lo que usted desea y de todo lo que quiere hacer? Pero quiero que me acompañe a esta lectura y deje abierto ahí en Romanos capítulo 7, versículo 15. Quiero hablarles de algo que el apóstol Pablo enseñaba, y es posible que lo enseñaba, que lo pudiera enseñar sobre su propia vida, o tal vez estaba hablando acerca de una enseñanza a nivel general. Pero en Romanos capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo, enseñando un poco acerca de la gracia, de la ley, del pecado, varios temas que toca especialmente en este capítulo 7, en el verso 15 comienza así y dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y uno leyendo esto es toda una trama de tal vez algo que Pablo está exteriorizando, o posiblemente está dando una enseñanza respecto a las emociones o sentimientos encontrados de una persona. Hablar de este tema en el caso de la enemistad o de un enemigo en nuestra vida es casi que hablar de algo que se opone a lo que usted y yo deseamos hacer. No solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Pero hablar de este tema nos lleva a entender entonces quién es un enemigo para nuestra vida. La palabra enemigo significa alguien que se opone a algo o a alguien o es contrario a ellos. La persona o algo que se considera un enemigo es una persona que tiene mala voluntad a otra y le quiere o le desea hacer el mal. Los sinónimos de esta palabra enemigo es adversario, contrario, rival, hostil, contrincante, oponente, antagonista. Lo que encuentra uno con esto es que definitivamente usted y yo podemos tener enemigos. Pueden haber tal vez situaciones o personas en contra de nuestra vida que quieren oponerse a todo lo que Dios desea hacer en nuestra vida, aún en lo que usted y yo soñamos para nuestra vida. Entonces, esto quiere decir que un enemigo en nuestra vida sería alguien que se opone a nuestros asuntos, alguien que no desea que hagamos lo bueno, alguien que no desea que usted y yo progresemos o aún podamos obtener las bendiciones que Dios ya nos ha entregado. Podemos entonces hablar de enemigos y podríamos ver que tenemos enemigos espirituales. ¿Sabía usted que la Biblia nos habla respecto a esto? De que hay toda una batalla espiritual que es real. Por lo tanto, tenemos enemigos que son espirituales. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas de el diablo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Significa que hay una guerra que es espiritual y tenemos enemigos que son espirituales en esa guerra. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que vistiéndonos de la armadura de Dios, y más adelante habla respecto a esto, dice que usted y yo podemos estar firmes en las acechanzas del diablo
sobre nuestra vida. Significa que el diablo nos está acechando constantemente. Desea robar las bendiciones en nuestra vida. Quiere que usted y yo actuemos de cierta manera. Nos quiere tentar, nos quiere dañar y quiere destruir aún lo que Dios ya ha puesto sobre nuestra vida. También en Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice, o continúa diciendo: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Significa que hay un enemigo espiritual que también desea robarnos. Y no solamente robarnos, dañarnos, destruirnos, porque es un enemigo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, nuestro enemigo, vuestro contrincante el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mi esposa constantemente nos corrige esta parte, y no es que el diablo sea un león, sino que sus características es que está como un león queriéndonos devorar. Nos ve como una presa que quiere comer, que quiere devorar. Por eso no podemos permitir que él lo haga en nuestra vida. También podríamos ver entonces que en lo natural tenemos enemigos. En lo natural usted y yo podemos tener enemigos. Hago referencia al mundo o a lo natural cuando hablo de todo lo que está fuera de Dios. Todo lo que hace parte de lo que nosotros llamamos lo secular, lo que hay allá afuera que nos puede tentar y que nos puede guiar a hacer cosas que usted y yo aún no queremos hacer. En la primera carta de Juan, si me acompaña por favor, capítulo 4 versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4 versículo 4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién cree esto? Entonces vence al mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y lo que aún el apóstol Juan en su carta entre líneas nos hace ver es que tenemos un enemigo también que es el mismo mundo, que es todo lo que se mueve atrás, aún sistemas. Yo he hablado varias veces del sistema económico que puede mover este país, aún sistemas que están en el ambiente, en una comunidad, que pueden venir sobre nosotros para traer ciertas debilidades y tentaciones que al final lo único que desea hacer en nuestra vida es dañarnos o destruirnos. Eso es un oponente. Hablo de esto y especialmente en esta introducción de que podemos tener un enemigo espiritual y un enemigo natural. Hablo de esto para reflexionar de algo, y es que usted y yo nos debemos cuidar. Pero ¿sabía usted de que usted y yo podríamos tener un enemigo peor que eso? Podríamos tener un enemigo peor que el mismo mundo, y un enemigo mucho peor que aún la parte espiritual, que el diablo sobre nuestra vida. ¿Y sabe por qué se lo digo? Y quiero que hoy reflexionemos respecto a eso. Porque tal vez el peor enemigo que usted y yo tenemos, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos. Y eso es lo que quiero que hoy podamos reflexionar. Lo que estaba intentando de hacer en estos minutos anteriores es tal vez hacerle caer en la cuenta de que hay contrincantes reales en contra de nuestra bendición. ¿Sabía usted que hay tal vez acciones de parte del enemigo que van dirigidas a áreas específicas en una sociedad o aún en nuestra vida? Acciones específicamente hablando en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la economía, en contra de la salud. Y todo esto, lo que pasa es que es un contrincante, es un enemigo sobre nuestra vida que desea robarnos, que desea dañar lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios desea hacer. Pero cuando hablo de que tal vez usted y yo podemos ser nuestro peor enemigo, a eso hay que colocarle mayor atención en nuestra vida. En Romanos capítulo 7, quiero que vuelva conmigo al pasaje principal. No podría dejar de leer este pasaje en Romanos capítulo 7, porque créame que es un pasaje supremamente profundo.
lo que el apóstol Pablo está enseñando en este lugar. Y hoy quiero tomarlo para hablarle un poco acerca de la guerra que usted y yo podemos estar teniendo en nuestro interior respecto a ciertas debilidades y tentaciones en nuestra vida que debemos vencer, que debemos trabajar para poder salir adelante y no permitir que aún el diablo tome derechos legales sobre nuestra vida. Pero comience conmigo en Romanos capítulo 7, vaya nuevamente a Romanos capítulo 7, vamos a leer varios pasajes de ahí. Romanos capítulo 7 verso 15, el apóstol Pablo escribe así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y les digo, en el capítulo 7 Pablo está hablando acerca de la ley, de la gracia, del pecado un poco. Está tal vez entretejiendo todos estos temas para terminar hablándonos del poder de la ley y del poder de la gracia. Pero cuando encuentro de que tal vez Pablo está hablando de él o está hablando en general, Pablo nos está diciendo o está enseñando en este pasaje especialmente que hay una guerra en el interior del ser humano. Y mire, tal vez usted y yo podríamos meditar un poco respecto a esto. ¿Cuántas veces usted ha deseado hacer cosas buenas, pero al final termina haciendo cosas malas? Usted tiene la intención, no sé, de poder ayudar a alguien. Usted tiene la intención de poder portarse bien. Usted tiene la intención de no caer tal vez en esa debilidad o en esa tentación. Usted tiene la intención y quiere hacer lo bueno, pero al final del día o en la noche o tal vez al otro día, usted se da cuenta que practicó todas aquellas cosas que no quería hacer y que las aborrece. Y por eso tal vez en muchas personas es esta cuestión de la carga de conciencia, porque saben que lo que terminaron haciendo y al día siguiente pensando en lo que hicieron estuvo mal. Ellos saben que estuvo mal. Y lo que pasa es que hay una batalla y una guerra en nuestro interior que necesitamos tomar y aprender a tomar buenas decisiones. Tal vez hay una batalla y una guerra en nuestro interior a veces, y usted y yo sabemos y tenemos un deseo por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, por ayudar a alguien, por servirle a Dios, por obedecer a Dios. Pero al final de semana nos damos cuenta que hicimos todo lo contrario a lo que habíamos deseado hacer. Y es porque hay una guerra interior en nosotros. De eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo en la carta a los romanos. En el verso 18 y en el verso 19 sigue diciendo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y de pronto no tengo el tiempo para explicarle doctrinalmente lo que Pablo está hablando. Esta carta es supremamente profunda y no quisiera quitarle el crédito a la profundidad teológica y doctrinal de la carta. Pero en aras de poderle dar una enseñanza que usted se lleve en su corazón, es que todos luchamos con cosas internas que sabemos que están mal hechas y no las deseamos hacer, pero terminamos tomando malas decisiones y al final del día las hacemos aún sabiendo que están mal y que no las hemos querido hacer. Y esta es la batalla que tenemos con nosotros mismos. Esta es la pelea que usted y yo podemos tener con nuestro propio interior, con nuestro propio yo. En otras palabras, Pablo hace referencia de una pelea interna que tenemos entre hacer lo bueno o pecar. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Pero al final nosotros podemos decidir y nadie más puede decidir por nosotros mismos. Nadie más. Nadie más. Así nosotros a veces queramos echarle la culpa a los demás de nuestras debilidades o de nuestras malas decisiones, o queramos echarle la culpa a la situación, a nuestra historia que nos dañaron en el pasado, etcétera, etcétera. Y con esto no quiero desestimar lo que le haya ocurrido a usted en el pasado, pero así nosotros querramos echarle la culpa a algo más, a alguien, a un evento, algo que nos hizo daño. Al final los que tomamos las decisiones de hacer lo bueno, de hacer lo malo, somos
nosotros mismos. Nadie puede tomar las decisiones por nosotros. Somos responsables de nuestras decisiones. Claro, y agrego esta parte y soy consciente de ello, de que a veces usted y yo también podemos ser un efecto dominó de ciertas situaciones en nuestra vida. Agrego esto porque a veces han ocurrido ciertas situaciones en nuestra vida, en nuestro pasado, que nos han dañado, que nos han cargado, y entonces parte de eso nos ayuda a tomar malas decisiones o reacciones, pero aún en el fondo sabemos que lo que estamos haciendo no es bueno. Pero mis amados hermanos, es una guerra que usted y yo tenemos. Aquí es donde nosotros mismos nos podríamos convencer a nosotros mismos de lo hacemos o no lo hacemos. Podríamos pensar de que sí tenemos un enemigo y que dentro de los enemigos o oponentes de hacer lo bueno, aún nosotros mismos seríamos esos enemigos. Aquí es donde están dos batallas que usted y yo deberíamos pelear en lo personal. Y de esto es lo que trata esta noche. Créame que en estas dos áreas de mi vida las he peleado y le he pedido a Dios que me ayude, porque no deseo que aún el enemigo tome un derecho legal sobre mi propia vida y yo entregándole ese derecho legal a él, para que me dañe, para que destruya lo que Dios desea hacer sobre mi propia vida, sobre mi familia, sobre mi matrimonio. Aquí es donde yo veo la misericordia de Dios, que nos puede ayudar a tomar el control, a tener dominio propio, para poder levantarnos y nosotros poder controlar y no ser controlados de esas cosas o de esas áreas en nuestra vida. La pregunta es, ¿lo podemos hacer y lo podemos lograr? Claro que lo podemos lograr. Ahí es donde está la esperanza y la misericordia de Dios sobre nuestra vida, así como lo hace con el diablo, con Satanás, que desea robar tu matrimonio, tus hijos, que desea tentar, que desea traer cosas malas sobre tu vida o destruir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces encontramos que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios no permite que Él lo haga. Así mismo encuentro yo de que hay una esperanza para que usted y yo batallemos internamente con varias áreas en nuestra vida para no permitir que el diablo se aproveche de ellas y termine dañando aún nuestra propia vida, y aún no solamente nuestra propia vida, sino lo que funciona a nuestro alrededor. Eso es lo que a veces el diablo desea hacer. Pero ¿cuáles son esas dos cosas y las dos peleas que usted y yo debemos pelear? Permitir que Dios nos ayude, que nos capacite, que Él pueda levantarse a favor de nosotros, que Él nos pueda dar la palabra, que Él nos pueda dar la tenacidad. ¿Cuáles son esas dos peleas? Número uno, es la batalla contra la mente. Esa es la batalla más fuerte que usted y yo podemos tener. La batalla de la mente es tan fuerte que usted hoy va a escuchar que tal vez un 90% de las enfermedades en el ser humano se llaman psicosomáticas. Y es que el 90% de las enfermedades pueden estar radicadas en la mente del ser humano. Dice que hicieron tal vez un experimento con varios hombres en un bar, y cuando estaban en el bar comenzaron a servirles copas de agua, haciéndoles pensar que era tequila. Y dice que al final, después de 3 horas, todos se comportaron como si estuvieran alcoholizados, y lo que les terminaron dando era simplemente agua con sabor. Porque la mente es tan fuerte, y usted y yo lo sabemos, que usted y yo podemos tal vez trazar en nuestra mente toda una historia. Usted y yo nos podemos imaginar cosas, y no solamente imaginar, pensar y creer que es real. Si usted descubre, hay pleitos en nuestra mente, y uno de ellos para mí es un animal diabólico llamado los celos. ¿Sabía usted eso? Estaba leyendo las noticias de mi país y leí algo de mi ciudad que me entristeció. Y es un hombre que se separó de su mujer y la estaba acechando por varios días o meses. Y el día de ayer llegó a la oficina de ella y le lanzó un químico sobre su cuerpo. Y entonces el químico era tan fuerte
que murió él instantáneamente y su mujer murió horas más tarde. Y uno pensaría, ¿qué estaría este hombre maquinando en su cabeza? Porque los celos para mí es una historia de mentiras verdaderas que un hombre o una mujer terminan creyendo sin ser verdad. Es tan fuerte en la mente que tiene la capacidad una persona de poderse aún pensar en imágenes tan poderosas que termina creyendo de que esas imágenes es su propia realidad. Pero ¿dónde se radica eso? En nuestra mente. La mente es tan fuerte que tiene la capacidad de enfermar el cuerpo del ser humano, pero también tiene la capacidad de sanar el mismo cuerpo del ser humano. La mente tiene el poder para hacer tantas cosas en nuestra vida, y de esto, créame, leí alguna vez de una mujer que su hijo estaba a punto de ser embestido por un vehículo, y dice que la mujer se lanzó a defender a su hijo y tuvo la capacidad aún de desviar el caminar del vehículo. ¿Cómo lo hizo? Físicamente alguien no lo puede hacer, pero es cuando el poder de la mente de alguien para poder defender a alguien que ama es tan fuerte que aún en lo natural su cuerpo puede reaccionar. Y mis amados hermanos, esto es importante que usted y yo lo podamos hoy creer. Tenemos una batalla, una guerra, y esta batalla en nuestra mente, usted y yo la debemos ganar, la debemos pelear. ¿Cómo estás tú peleando en contra de lo que tu mente te dice que debes hacer o no debes hacer? ¿Cómo estás tú batallando en contra de tus propios pensamientos? La mente es tan fuerte que por eso puede entrar en crisis una persona, y a esta crisis le llamamos nosotros, tal vez en algunas personas, ansiedad. La mente es tan fuerte que puede dominar a una persona, y a eso le llamamos depresión. Pero todo, ¿dónde está? En la mente. Amén. Y allí es donde usted y yo necesitamos pelear, o esta batalla en contra de nuestra propia mente. El enemigo utiliza entonces la mente para pelear contra el espíritu. Por esta razón debemos protegerla y traer cautivos todos los pensamientos delante de Cristo. ¿En qué usted y yo usamos nuestra mente? ¿Dónde están realmente nuestros pensamientos? Eso es muy importante. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3, si me acompaña. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabía usted que usted y yo podemos administrar nuestros pensamientos y debemos sujetar nuestros pensamientos? No podemos suponer. El peor error tal vez de una persona son los supuestos. ¿Sabía usted eso? Yo me encuentro constantemente con personas que están batallando con su estima o su autoestima solamente por los supuestos. Y es porque viven en una realidad diferente. Y entonces en esa realidad diferente el supuesto es: yo creo que nadie me quiere. Yo supongo que me hicieron caras porque se dieron cuenta lo que hice ayer. Yo supongo que no me quiso saludar ni me abrazó porque es que tal vez no le gusta mi apariencia. Yo supongo que no me habló, y entonces todo es un supuesto en la mente. Y lo que ocurre es que el enemigo se aprovecha de ese supuesto y de esa vida irreal que alguien quiere estar viviendo para destruir la estima de una persona. Pero ¿dónde se encuentra eso? En nuestra mente. Usted y yo podríamos administrar nuestros pensamientos, y no solamente administrarlos, sino traerlos cautivos a la presencia de Cristo.
Usted y yo lo podríamos lograr. No podríamos vivir en una vida de supuestos. No lo podemos hacer. No podemos inflar, por ejemplo, la realidad o las cosas. ¿Sabía usted que esto a veces es normal en una persona? Y a veces usted lo puede escuchar cuando hay problemas o dificultades, escuchando las versiones. Y cuando usted escucha las versiones, usted puede encontrar que alguien puede inflar la realidad. Usted sabe que alguien puede aún maximizar el evento simplemente para sentirse mal, y el enemigo se estaría aún aprovechando de ese momento. Por eso nosotros podemos administrar nuestros pensamientos. No podemos tampoco sobredimensionar nuestra realidad y pensar más de la cuenta, porque eso no es sano. ¿Cuántas veces usted en la noche ha tenido noches extensas y largas sin poder dormir, tratando de solucionar un problema de algo que le hicieron, le dijeron, de algo que usted tuvo en ese día o en días anteriores? Y usted está toda la noche, todo su esfuerzo, todo su pensamiento simplemente en ese suceso. Y lo que eso está haciendo en su vida es que le desgasta emocionalmente, pero también es una puerta abierta o algo que usted abre al enemigo para que se aproveche de usted y para que le pueda cargar y aún sobredimensionar en algún momento lo que realmente ocurrió. Porque termina uno hablando, es que yo creo que por esto me lo dijo, yo creo que esto fue lo que me quiso decir, yo creo que ocurrió fue por esto, yo pienso que eso fue, yo creo que lo que pasó es esto que yo creo y que yo pienso. Y cuando hago eso, sobredimensiono lo que realmente ocurrió. ¿Y qué hace el enemigo con eso en nuestra mente? Viene y nos carga, viene y nos domina, viene y nos daña, viene y nos destruye. ¿Por qué? Porque es en el poder de nuestros pensamientos donde el enemigo comienza a activar la duda, el pleito, la contienda y todas estas situaciones que nos terminan afectando. Dice una de esas historias de cuentos de pastores de que había un hombre con su vecino, y su vecino tenía tal vez un hacha que este hombre necesitaba para su jardín. Y entonces cuando el vecino se dirige hacia el hombre que está al lado, o su vecino, perdone la redundancia, dice que cuando iba, el vecino comienza a caminar y se pregunta, ¿y si no me la presta? Entonces se devolvió. Dice, no, él sí me la presta, él es buena gente. Y se devolvió, y cuando estaba a punto de tocar, y si no me la quiere prestar y me la esconde. Y entonces dice que se devolvió. Y entonces dice, no, él es buena gente, él siempre me ha ayudado. Y volvió nuevamente, y antes de tocar la puerta dijo, pero ¿qué tal si no me la presta? ¿Qué tal si se molesta porque se la estoy pidiendo prestada? ¿Qué tal si me la esconde? Y esto comenzó a suponer todo un mundo de posibles respuestas. Y cuando tocó la puerta y su vecino le abrió, ¿sabe qué dijo? Al fin, que ni siquiera quería que me la prestara, voy y compro la mía. Y se devolvió y se fue. Porque ese es el poder de la mente, son los supuestos. Y cuando usted maquina en la noche todo esto, al día siguiente usted reacciona con las personas involucradas en este evento, pero conforme a lo que usted supone, tal vez no a la realidad, porque ese es el poder de la mente. Y eso es lo que debemos nosotros batallar, pelear. Hay un salmo que me encanta y mi esposa también lo lee continuamente. Es el Salmo 1, capítulo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mi pregunta es, ¿dónde están tus pensamientos para poderlos controlar? ¿Los estás trayendo a Cristo cuando te están dañando, destruyendo y carcomiendo? ¿Estás
aprendiendo a administrar tus pensamientos para que no te destruyan, para que no te sobrecarguen, para que no dañen emocionalmente tu vida y tu entorno. Y aquí es donde usted y yo necesitamos administrar nuestros pensamientos, pero es ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que usted piensa todo el día? Porque ahí es donde está verdaderamente la fortuna de colocar nuestra delicia y nuestro entendimiento y nuestro pensamiento y saborear lo que es meditar en la palabra del Señor. Porque cuando usted y yo meditamos en la palabra del Señor, tal vez encontramos respuestas a esa dificultad, encontramos respuestas a esa necesidad. Y en vez de cargarnos, lo que hacemos es descansar a través de su palabra. Pero usted y yo no podemos tener esta batalla o esta guerra solos contra la mente. Necesitamos involucrar a Dios en nuestra vida. Necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos disciplinas que nos acerquen a Él. La oración, el ayuno, el meditar la palabra, el leer su palabra, el memorizar su palabra. Porque eso nos da todas las herramientas para poder batallar o para poder pelear esta batalla en contra de nuestra mente. Si el enemigo en tu mente te está robando la paz y está colocando malos pensamientos, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de pleito, pensamientos de contienda, pensamientos de temor, todo esto se podría administrar a través de ¿qué? De la misma palabra en nuestros pensamientos. Y ese debería ser un efecto en nuestra vida, de que cuando el enemigo te esté ahí carcomiendo y ahí taladrando con un pensamiento que no es bueno, que no es correcto, que te puede guiar al mal o al pecado o a la tentación, tú y yo podamos traer estos pensamientos, sujetarlos a la obediencia de Cristo a través de su palabra, a través de su presencia, y entonces encontraremos que nuestras reacciones en lo natural serán diferentes. Aún sabe que nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud física podría beneficiarse a través de poder manejar y entender y controlar y administrar nuestros pensamientos. Pero a veces uno podría encontrar que tantas personas están enfermas solamente por el poder de la mente, la misma enfermedad en sus vidas. Había una novela en Colombia que se llama, nunca la vi, se los confieso, pero me llamaba la atención el nombre, La Hipocondriaca. Y me supongo que era la historia de una mujer que todo le dolía. ¿Cuántos hipocondriacos usted puede conocer? De que van al doctor y el doctor les hace 1 y 1000 exámenes y al final les dice lo mismo: señor, señora, usted no tiene nada, solo relájese. Y eso nos lo dice un doctor. Piensa entonces en el poder de nuestra mente y en lo que usted y yo debemos batallar y administrar. ¿Para qué? También para estar en paz en nuestras emociones, para estar en paz aún en lo físico. Pero ¿cómo lo podríamos lograr? Es en esta batalla por la mente. Mis amados hermanos, la batalla por la mente es tan fuerte que es donde más el enemigo se mete. Es fuertísima. Yo conozco personas que aún antes de iniciar un proyecto ya se han dado por vencidos, porque el problema está en sus cabezas. Yo conozco personas que viven teniendo mucho dinero como pobres, porque no es el dinero, el problema está en sus cabezas. Pero conozco personas que son pobres, que viven con lo poco que tienen como si tuvieran cualquier cantidad de dinero, porque el problema está en sus mentes. Y mis amados, lo primero en contra de nosotros mismos, siendo nosotros mismos nuestro peor enemigo, es que tenemos una batalla real y es en la mente. ¿Cómo usted está peleando esa batalla? ¿Será que a usted lo desajusta los pensamientos que a veces tiene en contra de alguien, aún de usted mismo? Mire, le confieso algo, yo, a pesar de mi historial familiar y todo lo demás,
Tuve problemas de identidad en el pasado, especialmente en mi juventud, a raíz de todo esto. Pero una de las cosas, y mi esposa a veces me molesta, me dice: es que usted sí se quiere usted mismo, usted se tiene mucha confianza. Y yo le digo: pues sí, si no me la tiene, ¿quién entonces? Si yo mismo no lo hago. Y es porque la única forma que yo encontré de tener esa confianza y ese valor en mi propia vida fue aprendiendo a administrar mis pensamientos. Pensamientos que en el pasado tal vez tuve de no poder, de no ser el mejor. Pensamientos que pude tener a causa de muchas tentaciones y aún de muchas decepciones. Pero terminar entendiendo de que nosotros debemos traer todos esos pensamientos y poderlos subyugar, sujetar a la obediencia de Cristo, para que no nos dañen o no nos destruyan. Y no solamente en la parte física con una enfermedad, sino también en la parte emocional, con algo que sea de la mente. Y a veces con mi esposa, se lo digo constantemente, el enemigo quiere a veces venirnos a dañar, a destruir, a acecharnos. Y lo primero que le digo a mi esposa es: no lo potencialicemos, no nos dejemos, no le creamos a él más de lo que le hemos creído a Dios. Tomemos el control. ¿Y sabe dónde es la primera área donde la tomamos? En nuestra mente. Porque en el primer lugar donde usted puede tener temor y después ese temor se traslada a todo su ser, es en su mente. Entonces, cuando usted potencializa al enemigo a través del temor, todo su cuerpo reacciona inmediatamente a ese temor. Se vuelve pavor, descontrolado, y ahí es donde reaccionamos y todo termina desajustándose. Comenzamos a potencializar más al diablo que realmente a sobredimensionar lo que él puede hacer. Pero es porque entonces dudamos. ¿Y dónde está la duda? Sigue estando en la mente. Y la primera batalla que usted y yo debemos pelear, hermanos, es en contra de nuestra mente. Debemos ocupar entonces nuestra mente en lo que es de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, les da un consejo y yo se los doy en esta noche. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En dónde están sus pensamientos? ¿Sabía usted que como pastores, y esto no lo descubrí yo, lo descubrimos a través de todos los textos que hay de consejería, el pecado no es inmediato? Cuando usted a alguien viene y le dice: no, pastor, es que yo pasé por ahí de repente pequé, el pecado no es inmediato, es mentiras. Como si, pastor, yo la vi pasar y de repente pequé con la secretaria. Eso es mentiras. El pecado primero comienza en la mente, baja al corazón y se hace efectivo en el cuerpo. Mente, corazón, cuerpo. Y mis amados hermanos, no hay pecado inmediato. Lo que pasa es que comienza nuestra mente a maquinar el pecado. Por eso, cuando usted está en medio de una maquinación del pecado, frene, pelee en contra del pecado, no lo permita. Como yo decía el domingo en un mensaje tan sencillo como el domingo, pero tan real: no se meta en problemas, evite el problema, frénelo antes de tiempo. Yo tenía un amigo y bueno, y eso que no era casado, pero este muchacho decía: yo quiero llegar virgen al matrimonio y estar solo con la que vaya a ser mi esposa. ¿Y sabe cuál era la estrategia de este muchacho? Que a veces iba en el bus o en algún lugar y tal vez conocía a alguien que le gustaba y terminaban compartiéndose el teléfono, el celular, el número o algo. ¿Y sabe qué hacía? Inmediatamente salía del lado de esa persona, destruía toda evidencia que no lo conectara con esa persona. Inmediatamente, ¿qué hacía? Evitaba inmediatamente el problema. Pero ¿sabe el pecado qué hace? Cuando es algo que a usted le gusta, usted comienza a vivir la tentación de poquito en poquito. Se comienza a convencer que tan malo sería hacerlo. Comienza a razonar, comienza a pensar y al final simplemente, ¿sabe qué pasa?
lo termina haciendo. Y ya todo se dio. Y eso es el poder de nuestra mente. Número 2, lo segundo que deseo compartirle para terminar en esta noche, y la segunda batalla que usted y yo debemos pelear, es la batalla contra la carne. Esa es la batalla que tal vez usted y yo constantemente debemos pelear en nuestra propia vida. Ese es enemigo interno que nos puede guiar o llevar a hacer cosas, a darle gusto a esta carne, de cosas que aún sabemos que están mal hechas, pero las terminamos haciendo simplemente por darle gusto a nuestra carne. Y eso es una batalla en contra de nosotros mismos. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hacer. Este pasaje nos dice que no tengamos deseos carnales, pues esto a veces podría ser imposible, pero usted y yo lo podríamos controlar. A veces usted y yo nos podríamos meter en ciertos problemas dándole gusto a esta carne, desenfrenados usted y yo simplemente por un placer físico, por darle gusto a este cuerpo. Pero lo que al final terminamos viendo es que nos metimos en un problema más. Pero sabía que usted y yo podemos sujetar estas pasiones, que usted y yo podemos pelear una batalla a través del Señor en nuestra vida. Esa nueva criatura tiene la capacidad de pelear en contra de esas pasiones, de poder sujetar la carne. En algunos puede que haya sido algo inmediato, en otros puede que todavía estén en un proceso, pero lo podemos lograr a través de Dios. Puede que alguien dijo: pastor, mi testimonio es que cuando decidí entregar mi vida a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador, ese día dejé todo lo que era malo en mi vida. No volví a fumar, no volví a beber, no volví a hacer nada incorrecto, y se volvió en algo inmediato. Nos da el ejemplo que sí se puede, pero otros pueden decir: pastor, ha sido más difícil para mí, estoy en el proceso, he dejado esto, todavía batallo con lo otro, pero entiendo que está mal y estoy dentro del proceso todavía, trabajando para hacer la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué encuentro yo? De que sí podemos pelear contra la carne, que usted y yo, a través del amor y del poder de Dios, podemos sujetar nuestras pasiones. Podemos pedirle al Señor que nos dé aún emocionalmente y físicamente la capacidad de pelear en contra de estas pasiones en nuestro cuerpo y terminar aún obedeciendo la voluntad de Dios aún en nuestro propio cuerpo, en nuestra carne. Poder glorificar a Dios con nuestro cuerpo, no solo con el pensamiento, sino con el cuerpo. Poder obedecer, que este cuerpo sea lo que la misma palabra nos dice, el templo, el lugar donde habita el Espíritu Santo. Que usted y yo lo podamos preparar, lo podamos ver de esta manera. Pero ¿sabe qué debemos hacer? Es pelear o tener una batalla y una pelea contra nuestra propia carne. Porque a veces pelear contra las tentaciones y las debilidades no es fácil. Créame que no es fácil. A veces pelear contra todo eso, pero no es imposible. Romanos capítulo 8 verso 5 nos dice, Romanos 8 verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y tal vez aquí le esté dando a usted una clave, cómo usted y yo peleamos esa batalla en contra de nuestra carne. Y tiene que ver todavía con nuestros pensamientos. Porque si usted y yo pensamos solo en la carne, y cuando hablo de la carne hablo de este cuerpo, si usted y yo pensamos solo en cosas naturales para darle gusto a este cuerpo, y solamente pensamos en las debilidades que podemos tener o aunque algún día vayamos a tener, y solo pensamos en eso, al final solo terminamos dándole gusto a este cuerpo. Pero si usted y yo somos del Espíritu,
y hemos muerto a la carne y hemos nacido del Espíritu, según Juan 3:3, usted y yo tenemos la capacidad de ser de Él, pensar en Él. Y escúcheme lo que Jesús le decía a sus discípulos. Su oración era: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y la oración del Señor era: Padre, no los puedo quitar de este mundo porque se tienen que quedar acá, tienen que convivir con esta realidad. Pero sí te pido algo: que ellos puedan pelear y batallar contra este mundo para no darle gusto a la carne y no terminar pecando según la carne. Eso era lo que oraba Jesús. Y tal vez mi oración en esta noche es: si usted está teniendo tentaciones, debilidades en su carne, tal vez una debilidad en su carne que lo lleve en el área sexual, el licor, una adicción, aún en su propia carne, el orgullo, la altivez que alguien puede sentir, usted y yo podríamos venir delante de Dios, ser de Él, sujetarnos a Él y a través de eso comenzar a vencer y a menguar en nuestra propia carne. Mis amados hermanos, ahí es donde usted y yo necesitamos fortalecer en nuestro espíritu, no la carne. ¿Y cuál es la diferencia entre fortalecer la carne y el espíritu? Tiene que ver con lo que hacemos diariamente y en lo que pensamos diariamente. Usted diariamente puede, todo lo que vea, películas, novelas, televisión, su trabajo, sus pensamientos, todo puede ser cosas de la carne. Dinero, el ego, el querer, el poseer, la economía, el sueño americano, todo esto. Y lo mismo con lo que usted ve y escucha. Si usted solamente escucha cosas que le potencializan eso y solamente ve cosas que le potencializan eso, entonces al final la carne nos podría dar una sorpresa. Pero si usted hace lo contrario y fortalece el espíritu, y usted piensa en las cosas que son del espíritu, y usted medita en la palabra, en el amor de Dios, en el poder de Dios, y en vez de ver una telenovela, tal vez pone una canción o música cristiana y se forma un ambiente cristiano, un ambiente en el temor de Dios, un ambiente donde todo le lleva a usted a pensar y a hablar de Dios, entonces la carne será sujetada y el espíritu será elevado. Y ahí veremos la diferencia de que sí podemos sujetar la carne. Pero para sujetar la carne necesitamos levantar y fortalecer el espíritu. Y ahí esa sería la tarea de cada uno de nosotros. Estas dos batallas las podemos ganar si nos acercamos más a Dios. Controlaremos nuestros pensamientos y sujetaremos nuestras pasiones. ¿Y sabe qué ocurrirá? Al final del día usted y yo podremos estar en paz y lograr nuestros sueños verdaderamente delante de Dios. Y sabe una cosa, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Pero usted y yo necesitamos pelear estas dos batallas, contra la mente y contra la carne. Usted y yo somos los que decidimos. Usted y yo somos los que tomamos esas decisiones diariamente. Y hoy yo lo animo. ¿En qué usted dedica su tiempo y sus pensamientos? ¿Dónde está su mente y su corazón? ¿A qué es a lo que más le dedica usted tiempo en el día? ¿O a fortalecer la carne y los deseos y las pasiones y los vanos pensamientos? ¿O usted fortalece su espíritu a través de la presencia de Dios, formando atmósfera sin importar en el lugar donde usted esté, en su trabajo, en su casa, en su cuarto, en su vehículo, formando atmósferas y ambientes espirituales que en vez
vez de permitir que el enemigo le dañe a través de sus pensamientos y a través de las tentaciones en su carne, usted se levanta delante de Dios y comienza a traer pensamientos de vida, pensamientos de paz, pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo, pensamientos que le agregan, pensamientos que le hacen entender quién es usted, para qué sirve, lo que usted puede lograr, lo que el Señor ha hecho en su vida. Y también que usted puede agregar el controlar su carne y las pasiones y los deseos de su carne. ¿Sabe para qué? Para poder tener una libertad en nuestra mente, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Y vuelvo y le repito, eso no tiene precio. Es una paz y es un balance que usted y yo podríamos lograr. Pero hoy le ruego, no desestime esta enseñanza. Tal vez en este tiempo su peor enemigo no es el diablo, no es el mundo. Tal vez su peor enemigo es usted mismo, porque no ha tenido la capacidad de tomar las mejores decisiones. Y hoy le pido, acérquese más a Dios, acérquese a Él. Él cambiará sus pensamientos por pensamientos de bien, pensamientos de vida, pensamientos de paz. Él hará que su cuerpo se convierta en lo que la Biblia dice, el templo de su Santo Espíritu. Un lugar tan hermoso y tan precioso que usted lo valorará y todas las personas a su alrededor también lo tendrán que valorar. ¿Quién es usted? Pero primero lo tenemos que hacer aquí, en nuestra cabeza. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies esta noche? Y ahí donde usted está, yo sé que a veces tenemos estas batallas interiores, internas en nuestra vida, pero no es imposible el pelearlas y el poderlas ganar. No es imposible. Créame lo que hoy deseo colocar en su corazón. Usted hoy podría tener la libertad en sus pensamientos, la libertad en sus emociones. Usted hoy podría tener la libertad en su propio cuerpo. Pero pelee esta batalla acercándose a Dios. Solo o sola sería un poco más difícil el poderlo lograr. Pero mi Señor, aquel que lo cambia todo, aquel que tiene misericordia y tanto amor, Él que ha entregado su vida por amor a nosotros, Él sí nos puede ayudar a ganar esta batalla interna que usted y yo podemos estar teniendo. Es que levante sus manos, y mientras usted levanta sus manos, deje que el Señor hoy le traiga paz, le hable, y que en este día usted pueda salir de este lugar sabiendo de que podemos ganar estas batallas contra la mente y esta batalla contra las pasiones y los deseos de nuestro cuerpo. Y así cumpliremos la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Levante sus manos donde está y adoremos, y que el Señor traiga esa paz sobre nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Bajo tus alas dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego y permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego y permanecer en toda mi vida a ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Sí, en medio de la aflicción renueva
fuerzas en ti. Dichoso, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Te alabamos en medio de la aflicción, renuevas tus fuerzas en mí. Dichoso, dichoso el que tiene en ti su fortaleza en medio de la aflicción, en medio de la aflicción, renuevas tus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego y permanecer en toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida a ti. Señor, en esta noche quiero orar. Si alguien en esta noche, Padre, hoy se ha dado cuenta que tal vez está peleando contra Él mismo. Si hoy nos damos cuenta que tal vez nuestro peor enemigo hemos sido nosotros mismos, por no controlar nuestros pensamientos y nuestros deseos, Señor, en la carne, en el cuerpo, por ceder a las tentaciones, a las debilidades, por tener una pelea y una guerra interna, Señor, que no hemos sabido pelear y que hemos terminado tomando decisiones que no han sido tan buenas. Pero Padre, hoy yo quiero orar, Señor, por aquellos que hoy, Señor, están teniendo una batalla, Señor, en su mente. Padre, donde han venido pensamientos que no son buenos, pensamientos de mal, pensamientos de muerte, pensamientos de guerras, conflictos, Señor, pensamientos, bendito Rey, de división, Padre. Bendito Dios, hoy en el nombre de Cristo Jesús, todo ese caos en la mente, Señor, lo traemos delante de ti, Padre. Si el enemigo se ha aprovechado, Señor, de esos pensamientos aún para dañar la autoestima, Padre, para dañar el concepto que hemos tenido de nosotros mismos, Señor. Señor, aún para dudar de nosotros mismos, aún para dudar de lo que tú puedes hacer, de quién eres tú, Señor, aún para poner nuestra fe en tela de juicio, Padre. Yo hoy te pido, ayúdanos a controlar esos pensamientos, Señor. Ayúdanos a traer esos pensamientos cautivos a tu obediencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a pelear esta batalla con tus herramientas, Padre, y a poderla ganar en tu nombre. Ayúdanos, Señor, para cambiar nuestros pensamientos, acercándonos a ti, Señor. Que nuestros pensamientos se conviertan en pensamientos de paz, de bien, de armonía, de temor a ti, Señor. Pensamientos de amor, Señor, delante de ti, Padre. Ayúdanos para cambiar esos pensamientos. Bendito Dios, te lo pido. Si alguien es posible, Señor, que en esta batalla por su mente tal vez le haya sido difícil sujetar algunos pensamientos que lo han llevado a una depresión o a una ansiedad o a una enfermedad emocional, Señor, mental, te pido hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a sujetar, a administrar cada pensamiento, Señor, trayéndolo delante de ti. Ayúdanos a llenar nuestra mente de bienestar, de tu palabra, de tus promesas, Señor, de nuestra fe en ti, Señor, para poder cambiar, bendito Dios, lo que pensamos diariamente, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y si hay alguien que está luchando en contra de su carne, Señor, de su cuerpo, tal vez de un pecado, una debilidad, una tentación, bendito Dios, que por años o por meses atrás, Señor,
sabiendo que es malo, pero no lo ha podido sujetar y decir no, no lo hago más. Y que hay una pelea interna, Señor, entre saber que es malo y lo que es bueno, pero terminar haciendo lo malo. Yo te pido en esta noche, Señor, danos dominio propio. Ayúdanos a tomar, Señor, decisiones correctas. Si hay alguien batallando con algo en su cuerpo, Señor, una debilidad o una tentación, Señor, que hoy, Señor, podamos morir a esa debilidad. Que hoy, Señor, podamos ceder, Señor, a ti el control, la autoridad sobre nuestro cuerpo, Padre. Que nuestro cuerpo sea ese templo de tu Espíritu Santo, que tú a través de tu sangre has limpiado y has purificado, Señor, de todo pecado, de toda contaminación. Ayúdanos, Padre, para poder continuar así. Te lo pido en esta noche. Pero si alguien en esta noche, Padre, está peleando y está siendo dominado por una debilidad, oro, Señor, para que tú le sustentes, para que tú lo tomes, para que tú le des fuerza, Señor, y para que ya esa debilidad y ese pecado no lo domine más, en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguien en esta noche que piensa que está perdiendo esa batalla en contra del pecado, que está a punto de tirar la toalla, hoy te pido no lo hagas. Te pido que te des una nueva oportunidad, que te acerques a Dios, que te tomes de su mano, que si arrepentido llegas delante de Él, te aseguro que Él no te echa fuera. Él te sustenta, Él te levanta, Él te perdona, Él te limpia. Y esa es la esperanza en esta noche. Pero que hoy podamos dominar nuestros pensamientos y aún dominar nuestra carne o nuestro cuerpo, y que ambos no sirvan a nuestros caprichos, sino que sirvan al propósito perfecto y divino, el propósito de Dios. Padre, colocamos esta palabra en tus manos, creyendo totalmente, Señor, que tú transformas y cambias nuestra situación y nuestro entorno. Te damos a ti la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, y que al salir de este lugar podamos ir en paz, Señor, creyendo y confiando en lo que tú haces en nuestra mente y en nuestro cuerpo, porque aún ambos te pertenecen a ti. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y que tu paz esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor esta noche.